Entonces, es importante que esto nos quede claro, dado que para nuestro proyecto en el que vamos a trabajar, vamos a elegir como sistema estructural en nuestra edificación muros de carga, y esos muros de carga van a ser muros de mampostería confinada. Ustedes tendrán que buscar si la mampostería va a ser de piedras macizas o de piezas huecas o la que ustedes deseen, si va a tener refuerzo longitudinal, refuerzo vertical. Todo eso van a tener que determinarlo, ¿sí? Entonces, más adelante iremos detallando pues más asuntos relacionados con este proyecto final. Pero de entrada, pues ya saben, va a ser nuestro edificio a base de muros de carga. Puede haber un pequeño porcentaje de marcos estructurales, pero la mayor parte de la carga debe ser soportada por muros, ¿ok? Bueno, entonces nos queda claro que estos muros van a verse afectados por el efecto entre la sismicidad de la zona, la vibración del terreno, en el caso de ser muros de contención, del terreno que contiene, interactuando con nuestros muros. Y aquellos muros que no sean de contención, pues también pueden verse afectados conforme a los comportamientos que ya hemos mencionado previamente de nuestras estructuras, ¿sí? Dando una resistencia, en este caso, por tensión diagonal. ¿Sale? Y pues no menos importante, asentamientos y subsidencia también generada por sismo o por alguna causa natural. ¿Qué es eso? Bueno, ya sabemos, dentro de las principales causas de asentamiento en terreno, pues va a ser justamente por fenómenos de licuación de las capas que estén cubiertas por suelos estables, por el flujo de suelos licuados que va a ir hacia la superficie, lo cual nos produce esos asentamientos. En investigaciones sobre estos mismos, en suelos granulares, se comprueba justamente este efecto, y pues obviamente dentro de los métodos de análisis y de diseño, así como dentro de nuestras normas de diseño de cimentaciones, tanto de máquinas como de nuestras estructuras, se pueden incluir procedimientos para la estimación de estos asentamientos. De hecho, en algún momento ustedes trabajaron, por ejemplo, con la tabla de carga viva y encontraban tres valores de carga viva, W, WA y WM. Normalmente, para trabajar con sus estructuras de concreto, trabajaron con WM, es decir, la carga viva máxima. Después, en este semestre, vamos a trabajar con la otra columna, la que tiene W sub A, que es carga viva accidental, o que es instantánea, carga viva instantánea, relacionada con la actividad estrechamente relacionada con las cargas como viento y como sismo. Ya no usaremos la carga viva máxima, sino en la columna intermedia. Bueno, perfecto. Y adicionalmente hay una primera columna que nada más dice W, que es la carga viva media, y esa justamente proporciona valores para las diferentes estructuras de carga viva, para evaluar correctamente esta estimación de asentamientos, ¿sí? Cosa que pues nosotros no vamos a hacer, no vamos a llegar hasta ese punto. Sin embargo, es bueno que conozcan o recuerden la utilidad de esos valores de su tabla de cargas vivas. Sí, espero que recuerden la tabla. Y pues estos daños posteriormente dices, bueno, ¿y qué pasó acá? Yo no veo el agua, yo no veo las inundaciones. Bueno,
Esto es unos pocos días después. No se nota, sin embargo, podemos observar que hay material como mojado. Dices, pues les ha de haber llovido. No, precisamente es esa presencia de el agua en la superficie después de un evento como el que acabamos de mencionar, ¿ok? Que provocó esos asentamientos pues severos en las edificaciones. Entonces, imagínense qué desastre que tu edificio esté perfectamente bien diseñado, pero no tuviste el cuidado de verificar tu tipo de terreno, y aunque está perfectamente y casi no tiene daños, pero está totalmente ladeado. ¿Qué se hace con ese edificio? Bueno, se considera, como en los seguros dicen, pérdida total. ¿Sí? Entonces basta tener un error para que entonces todo lo que hemos hecho bien deje de tener vigencia o deje de ser válido. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado. En algunos casos se han combinado fenómenos de licuación o licuefacción, generando asentamientos, pero además subsidencia regional. Este fue el caso en Turquía, que se generó esa combinación, además de subsidencia, que afectó una zona muy, muy grande, de 3 kilómetros de largo, y que ese hundimiento o subsidencia fue en ciertas zonas de hasta 3 metros. Sí, muy severo, bastante terrible. Siempre es terrible cuando se relaciona con pérdida de vidas humanas, ¿ok? Muchísimas vidas perdidas. Entonces, ¿qué es esto de la subsidencia que llega a combinarse con la licuefacción y con los asentamientos? Bueno, aquí estamos. Perfecto. Entonces, la subsidencia también va a ser un hundimiento del terreno, ¿sí? Y va a ser probablemente un asentamiento gradual o un asentamiento repentino de la superficie, que puede generarse por un movimiento subterráneo de los materiales del suelo, ¿sí? Ya sea que existan fracturas que debilitaron estos estratos y que se generen después, sobre todo después de un sismo, estos hundimientos que pueden ser de unos pocos centímetros o bien grandes lugares con pérdida del terreno, hundimiento total de esa zona. Y dice, ¿qué pasó? Parece que alguien se puso a excavar en ese lugar. Bueno, fue subsidencia o hundimiento. También se le dice que el terreno cedió, y en algunos casos, les digo, puede ser por fractura en los materiales constitutivos, por presencia de minas de extracción de materiales en general, ¿sí? Dejan de utilizarlas o ya no hay nada más que extraer, y así las dejan. Anteriormente, pongamos el siglo pasado, pues todo este tipo de minas y de lugares de donde se extraía el material, pues estaban en la periferia de las ciudades. En la actualidad, esa periferia pues ya se desplazó, o sea, ya los lugares que resultaban periferia hace 50 años, ahora forman parte de la misma ciudad. Y entonces llegan, edifican en la parte superior y no se dan cuenta que en una zona hay faltante de material. Cuando ocurre un sismo, puede suceder que el techo de esas cuevas o minas de materiales ceda, se fracture todo lo que esté en la parte superior y tienda a asentarse. ¿Sí?
Por otro lado, puede ser por cuestiones naturales que existan este tipo de cavernas con presencia incluso de agua de carácter freático, ¿ok? Y pues sondean, dicen, bueno, no está perfecto nuestro terreno, construimos, y por el cambio de peso sobre del techo, llamémosle, de la caverna, puede empezar a ceder, y sobre todo, si se genera un sismo, puede llegar a ceder severamente, yéndose esto hasta pues la parte más baja de esa caverna. ¿Ok? Podemos observar subsidencias pequeñas o subsidencias muy, muy grandes. Por ejemplo, vamos en los caminos y de pronto vemos estos huecos y dices, o sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, algunas veces está relacionada con colocación de infraestructura, por ejemplo, con alcantarillado, con drenaje, que se hizo algo mal. Bueno, se generan subsidencias locales, hundimientos de terreno relacionados con ese tipo de instalaciones. ¿Ok? Entonces, hay de diferentes magnitudes, de diferente naturaleza. Y ahora imagínense esta subsidencia combinada con la licuefacción. Bueno, eso justamente sucede en Ciudad de México. Hay en YouTube varios videos, busquen subsidencia en Ciudad de México. Y hay pues varios videos que hacen cuenta de todo lo que ha sucedido con esa subsidencia junto con la licuefacción del suelo en Ciudad de México. Son problemas severos, graves, y pues bueno, hay que tomarlas siempre en consideración. ¿Queda claro esto de la subsidencia? Ok. Sí, creo que sí. Sí, profe. Perfecto. Dime. Una duda. Te escucho. Entonces, por ejemplo, lo que decía de la Ciudad de México, lo del hundimiento de la catedral sería igual, o sea, debido al su tipo de suelo se está hundiendo. Es correcto, sí. Se está generando subsidencia. Igual en el caso del socavón, profa, ¿es el mismo fenómeno? Es correcto, sí. Que todo el mundo dice, Ok, ay, gracias. los extraterrestres, o qué está pasando. Bueno, nada, es una subsidencia. Hay que analizar cómo es el terreno de la zona, y pues claro, nadie lo quiere hacer en el momento preciso, y dicen, bueno, pues basta con que no se acerquen, ya, punto. Pues más valdría que se pusieran a analizar las características y condiciones del terreno circundante para determinar la posibilidad de que ese socavón se determine si puede llegar a afectar una zona todavía más grande. Sí, pero bueno, ya lo dejaron así, ya es atractivo turístico, bueno, pues a todo dar. Procuremos no visitarlo por aquello que le ocurra fallar en otra zona al terreno. ¿Sale? Bueno. Profesora, Dime. y por ejemplo, si vuelve a haber un terremoto en la misma zona, ¿se puede hacer más grande todavía? Por supuesto. Claro que sí. Sí. Mira, piensa que una vez que esto sucedió, esto que podríamos llamar las paredes del socavón, pues no están estables, ¿sí? No están confinadas, no les han hecho absolutamente nada para que no se presente, por ejemplo, deslave del material, ¿sí? Al haber deslave significa que puede caer más material de cualquiera de toda esta zona, de acuerdo a su altura, ¿sí? Se puede ir fracturando. Mira, si ustedes se fijan en esta foto, se ven grietas ya en el resto del terreno. Eso implica que esto ya está afectado.
Pensemos en una lluvia severa, esto se va a caer. Pensemos en un sismo, pues aquí ya no se nota, pero lo más probable es que esto también tienda a deslavarse, a fallar en simultáneo con esta zona ya afectada. ¿Sí? Y pues por supuesto que todo lo que está construido cerca de esto también tenderá a destruirse en algún momento. Digamos, así como tal, no podemos predecir, bueno, esto va a durar 5 meses y ya se destruye. O mañana ya se va a caer. Por supuesto, no lo sabemos porque va siempre a depender del tipo de terreno que esté y cuál haya sido justamente el origen, si fue por fallas, si se relaciona con alguna mina, con una falta de material, con un cambio de condiciones del terreno circundante, etcétera. No, puede haber muchas razones que puedan generar esta subsidencia. Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿algo más? Terminamos. Bueno, terminamos. Entonces, respecto a todo lo que acabamos de ver, pues nosotros vamos a poder consultar nuestro reglamento de construcciones del Distrito Federal. ¿Por qué ese y por qué no nos remitimos directamente al de Puebla? Claro que podemos. Sin embargo, tenemos que recordar que nuestro reglamento de construcciones, la parte correspondiente a estructuras que fue generada para el Coremun, para nuestro código reglamentario municipal, y todos aquellos documentos que estén haciendo referencia a estructuras, fueron realizados siempre a partir de toda la investigación que se generó para el reglamento de construcción del Distrito Federal. Sí, ustedes pueden ver algunos puntos que son copia fiel de las especificaciones de nuestro reglamento del Distrito Federal. Eso no quiere decir que esté mal o que no seamos originales. Qué bueno que podemos aprovechar todo el estudio realizado para la generación de este reglamento y sus normas técnicas complementarias, dado que cuentan con una cantidad muy grande de especialistas abocados a la actualización permanente de este documento. Sí, mientras que nosotros en Puebla pues no contamos con todo ese aparato importante de especialistas abocados a generar de inicio estos reglamentos y pues mucho menos para la investigación al respecto. ¿Sí? Entonces, pues dado que es en función del reglamento de construcción del Distrito Federal, es por ello que siempre me remito a él, ¿de acuerdo? Porque es mucho más completo. Bien, en este reglamento hay cosas muy importantes para nosotros. Nos hace una definición de lo que son los sistemas estructurales y por qué son importantes. Nos dice que todas las edificaciones siempre deben contar con un sistema estructural y este sistema debe tener como característica primordial que sea capaz de transmitir al sistema suelo-cimentación todos los efectos de las fuerzas laterales de inercia generadas durante el sismo y de las fuerzas gravitacionales. Esto específicamente no lo van a ver en el cuerpo principal del reglamento de construcciones, sino en una de sus normas técnicas complementarias, que es norma técnica complementaria para el diseño por sismo. Hay también para el diseño por viento, de cimentaciones, hay normas técnicas que complementan al reglamento en gran número y tendremos que consultar la que consideremos necesaria en cada momento de nuestro proyecto y de nuestro desarrollo de la edificación.
En este caso nos habla de sistemas estructurales y, por ejemplo, de acuerdo al tipo de estructuración o de sistema, podemos ver que hay marcos, ya sea marcos de elementos prefabricados, sistemas duales, formados por muros de concreto, marcos sin muros, muchos sistemas duales, ¿sí? Columnas en voladizo, sistemas suspendidos, marcos exteriores, columnas interiores, etcétera, ¿no? Ya nos detalla muy específicamente diferentes tipos de estructuraciones que nosotros podemos aplicar en nuestros proyectos. Y adicionalmente, dentro de estos, podremos trabajar, por ejemplo, para nuestros marcos con las 3 ductilidades principales, alta, media y baja. Para elementos prefabricados solamente existe ductilidad media y baja. ¿Ok? Nos da este tipo de datos que en ningún otro documento existe. Por supuesto, esta tabla contiene muchos más datos y no es la única tabla presente. Aquí solamente contempla los marcos y la combinación de ellos con otros elementos. Hay otra tabla con muros de carga y hace pues todo un desglose de todos los tipos de muros que nosotros podemos emplear y qué ductilidades puede presentar, valores y demás. ¿Sí? Por eso es importante la revisión de este tipo de documentos. Entre otros aspectos, también nos dice que dentro de los criterios de análisis y diseño vamos a poder tomar en cuenta las acciones en nuestros edificios para el caso sísmico, considerando solamente 2 componentes horizontales que trabajan de manera ortogonal de acuerdo al movimiento del terreno, ¿sí? Esto implica que nosotros podremos, por ejemplo, referenciar nuestro edificio. Ya sabemos el sentido de las ondas sísmicas, ya lo vimos en alguna presentación anterior. Norte, sur, este, oeste, perfecto, son perpendiculares. Por lo tanto, nuestro edificio lo vamos a poder referir a nuestro sistema de ejes de coordenadas cartesianas, X, Y. ¿Ok? Y vamos a analizar nuestra estructura en esas 2 direcciones, dirección X y dirección Y, para determinar la resistencia en las 2. Y eso es lo que tendremos que hacer con nuestro edificio de proyecto. Bien, para la cimentación, obviamente, pues se deberá de revisar siempre la seguridad de la misma para los diferentes modos de falla que pudieran llegarse a presentar de acuerdo a los elementos estructurales que la constituyen y de acuerdo al tipo de terreno y qué fallas del suelo pueden presentarse ante las fuerzas actuantes determinadas por procedimientos establecidos justamente en todas las normas técnicas complementarias, más específicamente en las normas técnicas complementarias para cimentación. Existen, si quieren revisarlas, a todo dar, sería muy bueno para tener un panorama más amplio. En esta misma norma de diseño por sismo, nos hace una clasificación adicional de las estructuras, ¿sí? Siempre se van a clasificar en 2 grupos y en diferentes subgrupos. Grupo A, de acuerdo a las edificaciones cuya falla estructural pudiera ser con consecuencias muy graves para la sociedad, para todas las personas, ¿sí? Y estas del grupo A se van a subdividir en 2 subgrupos, por supuesto. El A1, que justamente hace referencia a todas aquellas edificaciones que es necesario que se mantengan en operación
aún después de un sismo de magnitud importante. Y dentro de las edificaciones que es necesario que estén en pie, pues son hospitales, aeropuertos, terminales, etcétera, ¿no? Nos da todo el listado de estas edificaciones primordiales. Obviamente, pensemos después de un sismo, pues todos requerimos, o la mayoría, o algunos requieren asistir a un hospital, ya sea por algo ligero o algo severo. Bueno, qué padre que puedas ir con la certeza de que está en pie, ¿verdad? Y que puedes ir, entrar y tienes la certeza de que si se presenta una réplica no se te va a caer encima el hospital. ¿Ok? Esa parte es muy, muy importante, no solo con hospitales, sino con todos estos elementos de edificación que se están mencionando. ¿Sí? Es importante tener o poder comunicarse, por lo tanto también está pues la distribución de electricidad, centrales telefónicas, repetidoras, estaciones de radio, porque muchas veces nos quedamos sin energía eléctrica, se caen las comunicaciones de los teléfonos celulares, de los teléfonos fijos, y dices, ¿y ahora cómo me entero de todo? Bueno, siempre está el recurso oficialmente indispensable, que es el radio de baterías con transistores, etcétera, que no requieran su conexión. Perfecto, le pones sus baterías y puedes escuchar todos los informes, todo lo que sucede en la ciudad. Sí, eso hace indispensable que una estación de radio deba permanecer en operación. ¿Ok? Y como eso, bueno, todos los que se mencionan podemos dar la explicación lógica de por qué es tan relevante. Y por otro lado, pertenecerán a este subgrupo A1 todas aquellas edificaciones cuya falla pueda representar un severo peligro para la población, ya sea porque contenga sustancias tóxicas, explosivas, o algo similar. Y entonces, pues deben ser seguras gasolineras, depósitos, instalaciones de sustancias inflamables o tóxicas, estructuras que contengan explosivos o sustancias inflamables, y adicionalmente podemos pensar en nuestras plantas nucleares, la termoeléctrica, la nucleoeléctrica, la etcétera. Bueno, por eso es que cuando hablamos de Laguna Verde, dijimos, bueno, Laguna Verde cuenta, con su propia red sísmica para determinar cualquier variación, cualquier posibilidad de falla, porque sería muy, muy peligroso que pues fallaran partes de esa estructura, ¿sí? Entonces, todas ellas, pues siempre hay que tener especial cuidado para su construcción. Luego tenemos las del subgrupo A2. En este caso ya está más referido a personas, ¿ok? Edificaciones, van a estar contenidas las edificaciones cuya falla pudiera causar, en primer lugar, un número elevado de pérdidas de vidas humanas. Y en este caso podríamos estar hablando de estadios, salas de reuniones, de auditorios, templos y todos aquellos que puedan albergar más de 700 personas. ¿Sí? En el inciso B, que se pueda afectar a población particularmente vulnerable, por ejemplo, niños, y por ello entran escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Y no está anotado, pero nos queda claro que también si hay recintos con personas vulnerables, como son minusválidos, como son ancianos, también deben contar con espacios
seguros y por lo tanto también entrarán dentro de este subgrupo A2. Adicionalmente estarán consideradas todas aquellas edificaciones que contengan material de gran valor histórico, legal o cultural. Y dentro de este pueden estar museos, monumentos o incluso estructuras que contengan archivos históricos. Por ejemplo, dime. Bueno, yo sigo viendo la diapositiva de criterios de diseño para la cimentación. ¿A poco? Gracias por Ya avisar. cambió, sí. Gracias. Si esto es como simpático, por aquí los acusan, aparecen. Ok. Gracias por avisarme. Bueno, entonces tenemos este subgrupo A2. Y ya pasamos al grupo B, es decir, aquellas que no son indispensables, pero aún así son importantes. Dentro de este grupo B, pues ya tenemos edificaciones destinadas a viviendas, oficinas, locales comerciales, hoteles, etcétera, y todas aquellas no incluidas en el grupo A. Y dentro del grupo B tenemos las del subgrupo B1, que en este caso está muy enfocado a el Ciudad de México, porque nos dice, dentro del subgrupo B1 vamos a tener edificaciones de más de 30 metros de altura, más de 6,000 metros cuadrados de área total construida, pero que estén en las zonas 1 y 2. Es decir, que sea más o menos terreno firme. Sin embargo, dentro de este mismo subgrupo vamos a tener estructuras o construcciones que sean de más de 15 metros de altura o más de 3,000 metros cuadrados, eso, pero en la zona 3. Es decir, en nuestro terreno sumamente compresible. ¿Ok? Y bueno, siempre será edificaciones que sean un solo cuerpo de edificio, que además cuente con medios propios de desalojo, ya sean accesos y escaleras, y se van a incluir las áreas de anexo, como pudieran ser los mismos cuerpos de escaleras, y pues aquel área que no cuente con medios propios de desalojo siempre se tendrá que adicionar a la de aquel a través de cual pueda ser desalojado. Es decir, a lo mejor hay dos edificios, uno sí cuenta cómo desalojar, el otro no. Bueno, vamos a hacer una especie de conexión para que ambos puedan hacer uso de la misma vía de evacuación o de desalojo. ¿Ok? Dentro del grupo B, también subgrupo B1, van a estar todos aquellos anexos a hospitales, aeropuertos o terminales de transporte. ¿Cuáles son estos anexos? Bueno, esencialmente estacionamientos, restaurantes, tiendas que a veces están presentes, ¿sí?, que de alguna manera son independientes a los que mencionamos y que adicionalmente pues no son esenciales para el funcionamiento ni del hospital, ni de los aeropuertos o de las terminales de transporte. ¿Ok? Bueno, una vez que se hace esa distinción, pasamos al subgrupo B2. Estas, bueno, ya son todas las que no hemos mencionado, que haga referencia a justamente edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales comerciales que no hayan sido consideradas en el subgrupo B1. Bueno, entonces pasan a formar parte del subgrupo B2. Es decir, su casa, mi casa y la de nuestros vecinos. ¿Sale? Bueno, entre otros puntos, por supuesto, también nos dice un poco respecto a las acciones sísmicas de diseño.
Normalmente nuestros análisis, nuestros diseños sísmicos van a poderse realizar de dos maneras, con un análisis estático o bien con un análisis dinámico. En el caso de emplear el análisis dinámico modal, siempre se deberán de utilizar los espectros de diseño definidos en el capítulo 3 de estas normas técnicas. ¿Ok? En cambio, para las acciones sísmicas con el método estático, pues se harán con esos espectros, pero con algunas modificaciones. Es decir, ya no tendremos que utilizar nuestros espectros de diseño, sino que vamos a poder utilizar unas modificaciones, y esas modificaciones incluyen unas tablas de valores para diferentes coeficientes a ser considerados dentro de nuestros análisis. ¿Ok? Reducción de fuerzas sísmicas, justamente eso es lo que nosotros vamos a aplicar para nuestro análisis estático. Y cuando utilicemos este análisis estático, pues siempre las fuerzas sísmicas se reducirán de acuerdo a ciertos criterios y por lo tanto haremos uso de factores específicos ya reducidos por ductilidad en lugar de utilizar directamente nuestro factor de comportamiento sísmico. Este factor, que puede tomar el valor de 1, 2, 3, 4 o incluso 5, bueno, nosotros para nuestro análisis estático no lo vamos a emplear, vamos a utilizar nuestros valores ya reducidos por ductilidad. ¿Ok? Sin embargo, se los menciono para que nos digan, bueno, y esa Q nunca la vimos, de qué se trata, va a haber, etc. Bueno, ya tienen más o menos un poco de conocimiento respecto a este factor de comportamiento sísmico. Y pues ya sabemos que ese factor de comportamiento sísmico también estará estrechamente relacionado con los espectros de diseño. Ahora bien, dentro de estas normas también vamos a poder encontrar algunas especificaciones importantísimas, ¿sí? Dentro de las primordiales está que todos los edificios deben construirse con separación de sus linderos respecto a la de sus vecinos, al menos con unos 5 centímetros de separación, ¿sí? No se recomienda una separación menor. Muchas veces nosotros podemos ver que en los fraccionamientos las edificaciones están prácticamente unidas, ¿sí? Muro contra muro, sin ningún tipo de separación. Bueno, no es lo ideal. Si una se comporta de forma no adecuada ante un sismo, puede afectar a las que están junto de ella, y pues obviamente si se destruye una puede generar un tremendo daño a la que está junto o aledaña a esta construcción. Por eso se recomiendan esas distancias de separación, ¿sí? En algunos casos estas juntas pueden ser juntas sísmicas que van desde 5 centímetros hasta 60 aproximadamente. Claro, este límite superior puede variar de acuerdo a la altura de la edificación y pues obviamente los desplazamientos laterales que pudiéramos calcular para los diferentes niveles que pudieran entrar en contacto con los edificios aledaños, ¿sí? Entonces puede ser poco más o menos desde 5 hasta alrededor de 60, quizá un poco más, quizá un poco menos, pero es dentro de lo más habitual esta separación. ¿Sale? Entonces, esencialmente, distancias no menores de 5 centímetros, ¿sí? Puede haber más, por supuesto, por la altura de nuestros edificios, puede haber distancias intermedias entre los 5 y 60 centímetros
que hemos mencionado. Y muchas veces la tendencia es no seguir con esta especificación porque dices, ay no, yo no voy a perder tantos centímetros de mi terreno, yo lo aprovecho todo. Y bueno, a veces hay consecuencias, ¿sale? Ay, perdón. Entonces hay que tomar en cuenta los desplazamientos laterales que pueden generarse entre los edificios. Sí, podremos calcular esos desplazamientos horizontales para el nivel que estemos analizando, que estará tomando en cuenta 0.201, 3 o 6 veces la altura de este nivel sobre el terreno, sobre zonas 1, 2 y 3. Tú dices, bueno, y aquí en Ciudad de Puebla, ¿qué zona voy a aplicar? Bueno, la mayor parte del subsuelo de Puebla pues es bastante firme. Podemos ocupar los valores para la zona 1 de Ciudad de México. Si no es tan bueno, podemos utilizar obviamente zona 2. Y si llegáramos a encontrar arenas o arcillas blandas, pues ya sabemos que sería bastante similar a la zona 3 de Ciudad de México. Así que gran problema no tendríamos al respecto. ¿Sale? Y entonces, si existen muros divisorios, ok, siempre distancias que permita el movimiento de los edificios sin que se lleguen a afectar, a golpetear o a golpear entre ellos. ¿De acuerdo? Y en algunas ocasiones nuestros proyectos pueden constituir, por ejemplo, plantas arquitectónicas en L. Bueno, ¿qué se hace con esto? Vamos a ver que esta es una estructura denominada irregular y que puede generarse un efecto de torsión bastante nocivo. ¿Qué se recomienda cuando estas son las condiciones de nuestras plantas arquitectónicas? Se nos permite separar en dos cuerpos, ¿sí?, mediante la implementación de una junta constructiva, de tal manera que son unos pocos centímetros y obviamente vamos a utilizar un tapajuntas para que se permitan los desplazamientos entre los diferentes cuerpos que hemos conformado para que no se afecten uno al otro. ¿Sí? ¿Qué características de tapajuntas? Bueno, hay catálogos de tapajuntas de diferentes materiales y hay tapajuntas para cubiertas, para muros y para incluso pisos. Perfecto. Vamos a hacer uso de ellas. En algún momento les comparto uno o dos de los catálogos más usados, para este tipo de soluciones. ¿Ok? Bueno, continuamos. Aquí se explica lo que acabamos de mencionar. Y después, métodos de análisis sísmico. Ya dijimos que existen dos, sin embargo, nosotros vamos a utilizar solamente el método estático. Y dentro del método estático existe una variante que es el método estático simplificado. Bueno, estos métodos que acabo de mencionar van a poderse aplicar siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos, que son 13. ¿Sí? Bueno, datos a emplear, no sé por qué está fuera del lugar. Bueno, datos a emplear, tendremos que trabajar con cierta altura, con algunas fórmulas que las iremos viendo en su momento, pero esencialmente para nosotros será de gran relevancia determinar los cortantes o las fuerzas cortantes, tanto de diseño como los que se presentan en realidad en nuestras estructuras. ¿Sí? Aplicar factores de carga o en algunos casos no.
dependerá de nuestra revisión. Ok. Entonces, todos los factores estarán relacionados. Les anoto aquí cuál es la publicación de la cual está extraída. Aquí hay sistemas estructurales en estos puntos, estas páginas, pero es esta publicación. Si ustedes tienen ya impreso el reglamento de construcciones reciente, no sé, lo compraron el año pasado o en finales de 2019, finales del 2019, pues es de las últimas versiones. A lo mejor no les coinciden las páginas. Sin embargo, ya hemos mencionado en varias ocasiones que cuando menos el documento que nosotros consultemos, tanto reglamento como normas técnicas, tiene que ser al menos del 15 de diciembre del 2017, es decir, unos pocos meses después de los terremotos, dado que a partir de ellos se generaron las actualizaciones y adecuaciones para estos documentos. ¿Ok? Después de este documento, todos los que se hayan editado, incluso ya en alguna, con alguna casa editora, ¿sí? Trillas o alguna de esas, son maravillosas, traen las normas y además el reglamento de construcciones y por lo tanto son muy importantes. ¿De acuerdo? Bueno, para este documento vienen las condiciones de regularidad para nuestros edificios. Hay que cumplir estos 13 requisitos. En primer lugar, ya sea que ocupemos muros de carga, marcos estructurales o algún otro sistema sismo resistente para resistir la carga vertical, deben ser al menos sensiblemente paralelos a los ejes principales ortogonales del edificio, ¿sí? Eso implica que ya tenemos una primera limitante para nuestro proyecto. Vamos a evitar muros diagonales. Este edificio no lo podemos referir a nuestro sistema de ejes de coordenadas y será imposible verificar la resistencia en las dos direcciones principales. Por lo tanto, quedan descartados muros diagonales en planta. Cuando mucho, si hay cierta desviación respecto a esta ortogonalidad, puede ser hasta 15 grados, ¿sí? Muy poquito, 15 grados. Dices, bueno, se supone que es prácticamente ortogonal y sí se puede aplicar el análisis estático. Posteriormente hay dos relaciones a cumplir. Respecto a nuestra planta, sea como sea, su dimensión menor respecto a la altura debe darnos una relación que nunca rebase la cantidad o la magnitud de 4. Altura a dimensión menor de base, nunca mayor que 4. Después, la relación de este largo al ancho de nuestra planta tampoco debe rebasar esa misma magnitud. Bueno, ya tenemos esos parámetros para empezar a diseñar o a pensar en nuestras edificaciones. ¿Ok? Adicionalmente, si hay entrantes y salientes, estas nunca deberán de tener dimensiones mayores del 20% de nuestra dimensión de la planta. Por ejemplo, pensemos en esto. Totalmente con entrantes y salientes. Bueno, jamás se dice que se prohíben. Sin embargo, si van a haber salientes
o entrantes, estas jamás deben tener dimensiones mayores que el 20% de la dimensión en el sentido que estemos considerando. Por ejemplo, esta saliente está en el sentido X. Medimos la dimensión de la planta en ese sentido y esta saliente no debe ser mayor que el 20%. Y haremos la misma revisión en el sentido Y. ¿De acuerdo? De tal forma que podemos dar cualquier configuración siempre y cuando sigamos estas especificaciones. Después, cada nivel va a tener un sistema de piso cuya rigidez y resistencia en su plano satisfagan lo especificado en la sección 2.7, es decir, todo lo necesario para que nuestros sistemas de piso funcionen como diafragmas rígidos. ¿Sí? Ya sabemos de entrada que podremos trabajar con nuestra losa maciza, losa de bilete y bovedilla sin ningún problema. Sin embargo, valdría la pena revisar justamente esta sección para que ustedes corroboren lo que estamos diciendo. Siguiente. Dentro de nuestro sistema de piso, es decir, en nuestra losa, vamos a evitar aberturas, y si las hay, esas aberturas preferentemente no serán mayores que el 20% del área total de la planta de ese nivel. ¿Ok? Y además, entre los diferentes niveles, si es que en todos hay áreas huecas, que todas coincidan, por favor, no me vayan a generar una planta. Primer nivel tiene un hueco acá. Segundo nivel, para que se vea bonito, tiene una planta un poco menor. Acá tiene un volado. Pero el hueco me queda acá. Total, aquí entra la luz. Y para el último, para no hacer tantos, pues yo regreso. Acá tengo mi tercer nivel. Y el hueco, pues resulta que me queda acá. Bueno, eso no puede suceder, puesto que estaríamos generando una estructura que sería considerada como irregular. ¿Sí? Y si es muy irregular, entonces no podemos utilizar el método estático. Y entonces la finalidad de nuestro proyecto, pues, se ve coartada, no podemos realizarlo y tendremos que hacer los cambios. ¿Alguna duda hasta este punto de estos primeros 6 que hemos mencionado? No, maestra. No, Miss. Bueno, por favor, ténganlos presentes porque para sus proyectos justamente me tienen que hacer esta revisión y definir, bueno, sí tengo entrantes y salientes y tales son las dimensiones y por lo tanto no se rebasa este 20%. Así hay abertura, pero mide tanto por tanto, es el área tal y no rebasa el 20% de el área de la planta en ese nivel, etcétera, ¿no? Todo lo tienen que justificar y de hecho lo voy a revisar que realmente se cumplan tanto estas proporciones que acabamos de mencionar como todas y cada una de estas especificaciones adicionales. Así que, por favor, ténganlas siempre presentes. Después, por el peso de cada nivel, siempre vamos a tener en cuenta que los pesos superiores no sean mayores que los pisos inferiores. Y si tienen que ser así, por alguna situación específica o especial, bueno, que no se rebase el 120% del peso del piso inmediatamente inferior. Y de la misma manera, vamos a procurar que nuestros pisos superiores no sean de mayor dimensión que los pisos inferiores, así como haciendo un pastel invertido,
Bueno, esto por favor lo vamos a evitar. Si es que hay que hacerlo, bueno, hay restricciones respecto a esas medidas para cumplir. 9. Todas las columnas tienen que estar o ser exactamente de la misma altura que está acá, todos del mismo tamaño, y todas las columnas que forman parte de nuestra edificación deben de llegar, digamos, hasta donde está nuestra losa, todas del mismo tamaño, ¿sí? Y pudiera ser que a lo mejor las del piso inferior tengan una altura diferente respecto a las superiores. Sin embargo, todas las que están en el primer nivel, por ejemplo, son exactamente de la misma longitud. Sí, de tal manera que podemos suponer que todas las columnas están ligadas a nuestro sistema de piso en cualquiera de los niveles. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Rigideces laterales, jamás una diferencia mayor del 20% a los de los pisos inferiores. Igual los desplazamientos, jamás deberá exceder 20% de los pisos inferiores o de los desplazamientos de los extremos en la misma planta. Algunas veces usamos sistemas, combinamos sistemas, una parte con muros de carga, otra con marcos estructurales, y de pronto, si analizamos, pues los marcos pudieran desplazarse más. Bueno, que jamás se desplacen más del 20% de lo que se desplaza los demás sistemas incluidos en nuestro proyecto. Sí, es un poquito más complejo, pero pues no pasa nada. El punto último y número 13 hace referencia justamente a nuestro factor de comportamiento sísmico, que es Q, y vamos a poder tener o trabajar con diferentes valores en caso de utilizar método estático solamente, no el simplificado. Y si estamos diseñando para un comportamiento sísmico de 4, tenemos que cumplir todas estas características que nos están señalando. Y por otro lado, si utilizamos nuestro factor igual o menor que 3, entonces pues serán restricciones un poquito menores para que apliquemos en nuestra edificación. De este punto 13 no se preocupen en exceso. Normalmente siempre está cumpliéndose cuando estamos empleando nuestro método estático simplificado. Sí, vamos a trabajar con muros de carga esencialmente. Al menos el 75% de las cargas deben ser soportadas por muros de carga para que podamos emplear el método estático simplificado. Y cuando lo empleemos, pues entonces podremos emplear una tabla que veremos prácticamente en la siguiente diapositiva, o en 2 más. Pero bueno, todos, si se cumplen los 13 puntos que acabamos de ver, la estructura se identifica como estructura regular. ¿Qué pasa con las estructuras irregulares? De todos los puntos anteriores, si no se satisface uno solo de 5, 6, 9, 10, 11, 12 o 13, ya es una estructura irregular. Basta con que uno no se satisfaga de estos primeros mencionados. Y si fallan o no se cumplen 2 o más de estos que se mencionan, entonces la estructura será considerada irregular. Aún así, podremos trabajar con nuestro método estático. Bien, ¿qué pasa con nuestras estructuras muy irregulares? Será considerada con estas características si no satisface 2 o más de estos requisitos.
¿ok? O bien, si presenta alguna de estas características. ¿Ok? Por favor, este documento se los voy a compartir. Léanlo, revísenlo. Familiarícense bien con esta parte porque es esencial para generar correctamente sus proyectos. ¿Sí? Vamos a utilizar nuestro análisis estático y pues por supuesto que va a poder ser aplicado para estructuras regulares y estructuras irregulares siempre y cuando cumplan alguna altura en específico. Pero adicionalmente vamos a aprender el método estático. Este método estático simplificado pues nos va a restringir todavía más la altura. Por ejemplo, si nosotros vamos a ser asistidos por una persona especialista en estructuras, pues podemos trabajar con estos datos. En este caso, ustedes van a trabajar por su cuenta. Por lo tanto, van a emplear el método estático simplificado. Y estas alturas, pues van a reducirse un poquito más. Por ejemplo, nuestro límite van a ser 13 metros. Quiere decir que vamos a hacer un edificio que no rebase los 13 metros de altura. ¿De acuerdo? Ok. Y pues bueno, para utilizar nuestros análisis vamos a calcular cortantes en los diferentes entrepisos, vamos a utilizar las masas, los pesos y pues por supuesto las alturas de esas masas siempre medidas desde la base de la estructura. ¿Ok? Aplicaremos nuestros coeficientes sísmicos reducidos para el método estático simplificado y el método estático simplificado solamente puede aplicarse para estructuras del grupo B. Es decir, ni pensar en hospitales, estaciones de bomberos, nada de eso. ¿Sale? Es para casa, habitación, oficinas que no rebasen las características que mencionamos al principio. ¿Sale? Por eso era importante mencionarlo. Y entonces, esta tabla, por favor, es importantísima. La vamos a estar empleando en nuestros ejemplos de método simplificado, método estático simplificado. En esta están agrupados los valores, en primer lugar, por zonas, zona 1 y la siguiente, zonas 2 y 3. Además, va a depender ese valor de si los muros son de concreto o bien de mampostería de piezas macizas. Bueno, entonces aplican estos valores. Si por el contrario nosotros decidimos trabajar con mampostería a base de piezas huecas, entonces ocuparemos estos valores. ¿Sí? Y el coeficiente sísmico que vamos a utilizar va a depender del tipo de terreno y de la altura de nuestra construcción. De 4 metros, menor de 4 metros, entre 4 y 7 y entre 7 y 13. ¿Ok? ¿Dudas respecto a esto que acabo de mencionar? Yo creo que no. No, profe, gracias. Perfecto. Bueno, y esto sería todo por parte de esta presentación. Ok. ¿Dudas, comentarios respecto a nuestro proyecto? Bueno, vamos a trabajar con un edificio de departamentos, ya lo habíamos mencionado, va a ser 3 niveles, ¿sí? Dentro de los cuales vamos a contener 4 departamentos, es decir, 4 departamentos por nivel, y cada departamento
debe ser de al menos 120 metros cuadrados. ¿Sale? Quiere decir que en total tendremos 12 departamentos en nuestro edificio. Porque luego me dice, es que no entendí, yo entendí que es 4 departamentos, 1 por cada nivel. Bueno, no. 4 por nivel, en total son 12. Y ya sabemos, son 3 niveles. ¿A qué me refiero con 3 niveles? Podría ser planta baja, primer nivel y segundo nivel, o bien, como se menciona a veces, primer entrepiso, segundo entrepiso y tercero, o último, como quieran decir, ¿sí? Y en los 3 deben estar presentes estos departamentos. Porque luego sí hacen unos proyectos padrísimos, pero me ponen planta baja, tiendas y estacionamiento y no sé qué tanto más, y luego 3 niveles de departamentos. Bueno, ahí ya no son 3 niveles. Sí nos queda claro, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces pueden empezar a pensar sus proyectos por equipos, empezar a generar. No quiero que me entreguen prismas. Pues ahí está mi prisma o mi cubo y está totalmente ortogonal. No, quiero que sean un poquito más originales. Preferentemente, si quieren un poco de inspiración, pueden buscar en internet algunos proyectos, pero les voy a pedir de la manera más atenta, no me entreguen proyectos que encuentren ahí, porque luego hay 3 o 4 equipos que me entregan exactamente el mismo y pues eso no tiene ningún sentido. Lo importante es que ustedes aprendan a diseñar conforme a los requerimientos de un diseño sísmico, ¿sí? Entonces, practiquen, vean si hay que ir modificando, mejorando, adecuando y adaptando, lo iremos haciendo, pero empiecen a trabajar sobre ese proyecto ya, ¿sí? No es que me tengan que entregar planos ya para la próxima clase, por supuesto que no. Si no pueden, puede ser un boceto, un croquis, hoy estamos pensando en esto, va bien, va mal, y lo podemos comentar en su momento, ¿sale? Pero traten de hacerlo ustedes, no me copien nada de internet. Si quieren, inspírense en ello, pero no los copien. Sean originales, desarrollen sus máximas cualidades y capacidades creativas, justamente inspirándose sin copiar. Sí queda claro, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Genial. Bueno, por último, el día de hoy, ¿qué hora es, por cierto? Nos quedan 8 minutos. Suficiente. Bueno, esta presentación que nos habla un poco respecto a métodos aproximados contiene un poco de información respecto a conceptos básicos que hay que recordar, aprender o repasar, ¿sí? Adicionalmente explica las hipótesis en las que se basan estos métodos aproximados. 1, método de Bowman. 2, fórmulas de Wilbur. Cada uno tiene una aplicación diferente. El método de Bowman nos va a servir para determinar las magnitudes de los esfuerzos cortantes en nuestros edificios a partir de cargas aplicadas, ¿sí? Y adicionalmente podremos obtener los momentos flexionantes en nuestros marcos estructurales. Eso es lo que vamos a trabajar, y para poderlo resolver nos basaremos en las hipótesis que nos marca el documento. Ahorita las mencionamos rápido. Y para las fórmulas de Wilbur, estas las vamos a aplicar cuando no conozcamos el dato de las rigideces de nuestras estructuras. Con fórmulas de Wilbur
obtenemos las magnitudes de esas rigideces. ¿Ok? Aplicamos, obtenemos rigideces y podemos aplicar posteriormente método de Bowman o cualquier otro. ¿Sí? Dentro de los más usados, de todos los métodos aproximados, que son bastantes, son estos dos. Y precisamente es por ello que son los que vamos a aprender a realizar. ¿Sale? Voy a mencionárselos rápido. Ustedes también les comparto esta presentación, por supuesto, para que la lean, la analicen y sobre todo tomen nota de datos, fórmulas y demás. ¿Sale? Bueno, como conceptos básicos, primero, punto de inflexión. Justamente este punto de inflexión es indispensable para nuestro método de Bowman y para las fórmulas de Wilbur. Por lo tanto, hay que saberlo identificar y saber en qué punto o en qué lugar se va a presentar de nuestras estructuras, esencialmente en nuestros marcos estructurales. Puede presentarse en columnas y en nuestras traves. ¿Dónde va a ser? Bueno, justamente el punto de inflexión, en primer lugar, nos debe de quedar claro que hace referencia a esta parte, ¿sí? Cuando aplicamos una fuerza horizontal, la deformación que se va a generar la tenemos aquí representada. Esta deformación nos va a generar momentos flexionantes en columna y este es nuestro diagrama de momentos. Si observamos, tenemos una magnitud en este punto con un signo en específico que sería el negativo. Vamos a ponerlo en otro color, si no queda horrible. Negativo. Y de ahí el comportamiento nos lleva a esa reducción de momento, cambio de signo y aumenta nuevamente hasta un segundo valor. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, depende de las características tanto del marco como de la carga. Bien, en este caso ya tenemos un momento positivo. Bueno, justo el punto en donde el momento vale 0 es en donde se presenta nuestro punto de inflexión. Es decir, traducido a deformación, vemos que no hay ni parte convexa ni parte cóncava. Es justo en donde cambia de curvatura nuestro elemento. Ese es el punto de inflexión y para nosotros será indispensable identificar su posición dentro de nuestras estructuras. ¿Sí queda más o menos claro? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Concepto adicional, momento de inercia. Es un concepto un poquito complejo, denota pues un poco de conocimiento previo respecto a propiedades de las secciones transversales y en nuestro caso no es indispensable entender y aprenderse al 100% qué es, basta que nos quede claro que es una propiedad geométrica adicional de nuestra sección transversal y que estará relacionada con distribución de la masa del cuerpo o de esta sección respecto a un eje que vamos a suponer de rotación. Por ejemplo, pensemos en nuestro elemento, bueno, su sección transversal es esta, la podemos observar en nuestro rectángulo. Bueno, vamos a suponer un eje, normalmente se toma como referencia el X. ¿Qué tan factible es la tendencia al giro de la sección respecto a ese X? ¿Sí? A ese eje X. Bueno, de eso va a depender, más bien ese giro va a depender de cómo está distribuida la masa de nuestro elemento. Puede ser más severa si tenemos una sección en Y, en donde hay una mayor concentración de masa en los extremos
y la tendencia al giro es más factible. Bueno, justamente es esa tendencia a la rotación respecto a un eje de giro que se puede llegar a presentar o podría llegarse a presentar en nuestra sección transversal. En realidad, casi nunca se presenta, pero se tiene que considerar dentro de los cálculos para el análisis estructural. ¿Ok? El momento de inercia se representa con la letra I mayúscula. Al ser propiedad geométrica, debe de tener unidades, por supuesto, y sus unidades van a ser unidades de longitud, pero con la característica de que están siempre elevados a la cuarta potencia. Físicamente no lo podemos representar, pero numéricamente esa es su representación. Es una medida escalar con ese tipo de unidades. Va a tener una magnitud, un número cualquiera, con una unidad elevada a la cuarta potencia. Puede ser centímetros, pueden ser metros, etcétera. ¿Sí? Espero que a grandes rasgos les haya quedado más o menos claro este momento de inercia. Porfa, lo leen completo, a ver si queda un poco mejor. Si no, les encargo investigar al respecto. Hay ya fórmulas preestablecidas para calcular los momentos de inercia cuando sea necesario. ¿Sí? Y pues obviamente este valor nos va a permitir determinar resistencias máximas de nuestros elementos estructurales justamente cuando están trabajando en flexión. Por eso es tan relevante. Bueno, rigidez, para nosotros nos queda perfectamente claro que es la capacidad del elemento para soportar esfuerzos sin que se presente o sin que adquiera grandes deformaciones. Y para esta rigidez vamos a estar trabajando con coeficientes de rigidez que nos van a estar cuantificando rigidez del elemento bajo diferentes condiciones o configuraciones de carga. ¿Sí? Estas rigideces pueden ser representadas si es de un solo elemento estructural con la letra K minúscula, o si es la rigidez de todo un entrepiso, vamos a poderla ver representada con la letra R mayúscula. ¿Sí? Y normalmente esta rigidez estará relacionada con la fuerza aplicada y los desplazamientos que se pueden presentar justo por la aplicación de esa fuerza. Lo veremos en su momento, a grandes rasgos. Como método aproximado, método de Bowman, viene una ligera explicación en qué consiste, cuáles son las hipótesis. Por favor, les encargo leerlo a conciencia. ¿Sí? Nos habla de ubicación. Perdón que me tome unos minutitos más. Quiero que nos apuremos para que la próxima semana empecemos ya con nuestros ejemplos. Entonces, nos dice que para vigas exteriores, punto de inflexión a punto 55 de su claro. Y para las crujías centrales, justamente estará al centro y algunas otras disposiciones adicionales. Porfa, léanlo. La representación de lo que nos expone la primera hipótesis, dónde se ubican esos puntos de inflexión. Perfecto. Nos dice que es a punto 55 de la longitud, es decir, es 0.55 de la longitud de esa viga o de esa trave. Perfecto. Mismo tipo de hipótesis, pero ahora para columnas. Y nos habla de diferentes. Primer entrepiso, van a estar a punto 6 de su altura, siempre medido desde la base. Si tenemos marcos de diferentes niveles, los siguientes puntos de inflexión los ubicaremos de arriba hacia abajo, tomando en cuenta entrepisos último, penúltimo y antepenúltimo. ¿Ok? Para el último, el punto de inflexión se encuentra a punto 65. Para el penúltimo, a punto 6. Y para el antepenúltimo, a punto 55
de la altura. Ok, está representado aquí. Por ejemplo, estos 3 niveles, último, penúltimo, antepenúltimo. Planta baja, ya dijimos, a punto 6. ¿Qué pasa si hay más niveles? Se consideran niveles intermedios y para todos los niveles intermedios siempre estará ubicado el punto de inflexión al centro de su longitud o a la mitad de su longitud. Y, por ejemplo, velozmente hablemos, bueno, no le pongamos tantos. Pongamos, tenemos que no es de tantos niveles. ¿Cómo vamos a establecer estos puntos de inflexión? Ok, ya sabemos, es planta baja y de arriba hacia abajo. Es último, es penúltimo. Y eso significa que aquí mi punto de inflexión es punto 65 y aquí 0.6. Ya no hay antepenúltimo y no hay intermedios. ¿Sí queda claro? Sí, Perfecto. Ok, lo checan por favor. Hay fórmulas que vamos a utilizar para nuestras columnas. Vamos a establecer una fuerza cortante, ¿ok? En donde va a intervenir la cortante o la fuerza cortante aplicada en los niveles. Vamos a determinar cómo es, con esta fórmula, en donde N hace referencia a la cantidad de crujías que forman parte de un solo entrepiso. Por ejemplo, podríamos pensar en este primer entrepiso, pues tiene 3 crujías, ¿sí? 1, 2, 3 crujías. Es cada marco que está constituyendo ese primer entrepiso. También recibe el nombre de crujía y eso me va a representar esta letra N. Ok. Fuerza cortante en traves. Pisos superiores para columnas y para traves. Acá viene especificado qué significa cada una de esas letras y cómo se distribuyen las fórmulas. Todos los pisos superiores para columnas aplica esta fórmula. Para el primer entrepiso es la única diferente. En el caso de traves siempre se aplica la misma en todos los niveles. ¿Ok? Bueno, esto cuando necesitemos emplear el punto referente a las rigideces, bueno, aquí está la forma de aplicarlo. Si no, bueno, basta con hacer todo lo anterior. Ya veremos con los ejercicios. ¿Sale? Fórmulas de Wilbur. También se va a basar en hipótesis. Aquí están las hipótesis. ¿Cómo se van a presentar los cortantes? De acuerdo a estas rigideces, vamos a dividir en 3 entrepisos intermedios o superiores. Primer entrepiso y segundo entrepiso, porque para estas fórmulas de Wilbur será importante tomar en consideración el tipo de unión presente en nuestro primer entrepiso con respecto al terreno natural, si es empotramiento o si es articulación. Y dependiendo de ello, aquí está lo que significa cada literal en nuestras siguientes fórmulas. Estas, pues ya no me dio tiempo de hacerlas hermosísimas, se las puse a mano, una disculpa. Y entonces, para el primer entrepiso, si las columnas están empotradas en la cimentación, aplica esta primera fórmula. Si es que están articuladas, aplicará esta otra. Para el segundo entrepiso, si están empotradas del primer nivel, si están articuladas las del primer entrepiso, aplicará cualquiera de esas fórmulas. Y por último, para los pisos intermedios, será aplicable esta fórmula. Eso sería lo último. Después de esto comenzaríamos con ejemplos que ya no están contenidos en esta presentación.
Ok, sé que se quedaron con 1,000,000 de dudas, lo entiendo perfectamente, pero quiero que avancemos un poquito. ¿Podrás compartir la presente información? Por supuesto, al ratito se las comparto, esta junto con la anterior, para que lo puedan revisar. Por supuesto, obligatoriamente se las comparto. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Entonces, de nada, la van a revisar, la van a leer, la van a, sobre todo la parte de las fórmulas para que más o menos vayan comprendiendo. Y con esto, pues ya casi nos emparejamos con los otros grupos de sísmico. Quisiera que fuéramos ya parejos, por eso me quise apurar, pues de esta forma quizá no tan deseable, pero va a valer la pena, van a ver. Para que en la siguiente clase dediquemos todo el tiempo a los ejercicios y no a esta explicación. ¿Sale? Bueno, entonces, revisan pues la anterior y también esta presentación. Dudas solucionamos próxima clase y podremos comenzar con nuestro, en primer lugar, método de Bowman. ¿Sale? Bueno, ¿algún comentario, duda, pregunta, queja? Incluso también se valen quejas. No, Todo bien. profesora, yo nada más le tengo una pregunta, pero es de lo del proyecto. Ajá. Tenemos que proponer un terreno en ¿Sí? específico. Sí, claro. ¿Sí? Ok. Sí, preferentemente un terreno que sí exista. Ujú. Porque si todos nos lo hacemos inventado, pues imagínate qué fácil. No, Sí. vamos a buscar que sea uno que sí exista con características reales, del cual preferentemente podamos consultar pues todos los datos que son necesarios para nuestro proyecto, no sé, nuestros mínimos, nuestros vientos dominantes, asoleamiento, cómo inciden los sismos en esa zona, de dónde provienen, para darle la orientación más adecuada a nuestra edificación. ¿Sale? Pero sí, preferentemente un edificio sobre un terreno que sí exista. Muy bien. Ok. Bueno, Profesora, dime. ¿qué dimensiones al menos tiene que tener el proyecto? A ver, dijimos, 3 niveles, 4 departamentos por nivel, y cada departamento al menos debe de constar de 120 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Qué profesora? No les doy la dimensión de la planta porque les estoy dando la libertad de poner pasillos, escaleras, corredores, o sea, lo que necesiten, incluso el hueco del ascensor, o si lo quieren poner exento, bueno, son decisiones que ustedes van a tomar, pero al menos son esos 480 metros cuadrados solo por concepto de departamentos, más lo que haga falta para esas zonas comunes de comunicación, etcétera. ¿Ya? Ustedes lo saben bastante bien. Pero al menos, dime. Disculpe, entonces como tal nosotros propondremos el diseño, ¿no? Completamente estructural. Ok. Es estructural. Primero quiero ver su diseño arquitectónico. ¿Cómo van a distribuir las áreas? ¿Dónde van a estar? ¿Cuántas recámaras? ¿Qué dimensiones tiene? Preferentemente me van a amueblar o al menos a definir con su letrerito a qué está destinado cada espacio para pues que vayamos checando si es suficiente o es insuficiente el espacio que ustedes están designando. ¿Sale? Sí, pero Dime. Puede ser de cualquier cantidad, pero teniendo en cuenta que como máximo 5. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, queja? Nada. Bueno, pues entonces... Gracias. De nada. Rápidamente vamos a activar camaritas, por favor, para nuestro pase de lista y podamos dar por terminada nuestra clase del día de hoy.
Ay, qué bueno es verlos. Me alegraron ya el día. Genial. Claudia, Leslie, wow, Montserrat. Y esas sonrisas todavía las hacen ver más guapas. Claro, los chicos con sonrisas se ven más guapos. Muy bien, vamos. Se tardaron, ¿eh? Ya, ahora sí ya los tengo a la mayoría. Sí, la verdad siempre esas caras son